El mármol del Banco Nacional siempre me pareció frío, incluso en las mañanas más concurridas. Eran las 9:15 de un viernes, el día de pago de la pensión. La fila era larga, serpenteando hasta la entrada, llena de rostros pacientes que, como yo, esperaban para gestionar sus finanzas. Sostenía mi carpeta azul de cuentas contra mi pecho. Pesaba más de lo habitual, no por los papeles, sino por lo que representaban. Fui jefa de enfermeras durante 30 años. Sé lo que es esperar. Pero ese día, el aire estaba cargado con una tensión que reconocía demasiado bien. Mi único plan era pagar la factura de la luz, 85,50 exactos, y regresar al silencio de mi apartamento. Las puertas de vidrio se abrieron y entró Marta. A sus 45 años, mi hija única todavía se movía con la impaciencia de quien cree que el mundo debe adaptarse a su ritmo. Llevaba gafas de sol puestas en interiores, sus tacones repiqueteando agresivamente sobre el granito pulido. No miró la fila, sus ojos me escanearon hasta encontrarme. Ignoró al guardia de seguridad y marchó directamente hacia mí, rompiendo la formación. Los murmullos comenzaron de inmediato. La gente se movía, visiblemente molesta. Su perfume, caro y floral, me golpeó antes de que llegara. Un aroma agudo que siempre me pareció invasivo. No me saludó. Miró por encima de mi hombro hacia la ventanilla. «Mamá, apúrate». Su voz fue un siseo, no un grito, pero lo suficientemente alta para que la gente en la fila volteara a vernos. «Dame la tarjeta o saca esos $500. Sabes que tengo que pagar el salón de belleza antes del mediodía». La cajera, una joven que apenas tendría 20 años, levantó la vista, incómoda. El hombre robusto detrás de mí carraspeó. $500, lo dijo como si pidiera un vaso de agua, como si fuera mi obligación contractual financiar su estética, su Mercedes que seguramente esperaba afuera en doble fila. La miré, sintiendo el calor subir por mi cuello, pero mantuve la voz firme, la voz de jefa de enfermeras que usé durante 3 décadas. «Marta, es mi dinero». Cada palabra fue deliberada, tranquila, pero precisa. «Hoy no puedo. Tengo que pagar la factura de la luz de este mes». Ella resopló. Fue un sonido gutural, de absoluto desdén, tan fuerte que silenció los murmullos de la fila. Ahora, las 15 personas a nuestro alrededor nos miraban abiertamente, sin disimulo. El guardia de seguridad, un hombre corpulento cerca de mis 50, dio un paso tentativo hacia nosotras, su mano descansando sobre el cinturón. Vi lástima en 1900, los ojos de una señora mayor 2 puestos más atrás. Detesté esa lástima. Detesté que mi hija me expusiera de esa manera, convirtiendo mi vida privada en un espectáculo de banco. Marta bajó la mirada hacia la carpeta azul que yo sostenía con fuerza. Era una simple carpeta de cartón, desgastada en los bordes, con la etiqueta «Cuentas 2023», escrita a mano. «Sigues cargando esa basura vieja. Todo es digital ahora, mamá. Por eso te confundes tanto y te olvidas de las cosas». Ella despreciaba esa carpeta. No tenía idea de que esa basura, como la llamaba, era mi centro de operaciones. Dentro no solo estaba la factura de la luz, estaban los extractos bancarios impresos de los últimos 6 meses, los mismos que había recogido el lunes y que pasé la noche del martes revisando con un marcador amarillo fosforescente. «No me hagas perder el tiempo», siseó, inclinándose hacia mí, violando mi espacio personal. El olor de su perfume era sofocante. «O me das el dinero, o usaré el poder que me diste. Sabes que puedo hacerlo. Me estás humillando frente a toda esta gente». ¿Yo la humillaba a ella? La ironía era tan amarga que casi me ahoga. El guardia se acercó más. «Señorita, por favor, mantenga la calma o tendré que pedirle que se retire del establecimiento». Marta le lanzó una mirada asesina, pero retrocedió un paso. Se ajustó las gafas de sol. «Esto no se queda así, mamá». Se dio la vuelta y salió del banco, sus tacones resonando como disparos. Me quedé inmóvil por un segundo. El silencio en la fila era pesado. Avancé, pagué mi factura. La joven cajera no me miró a los ojos, solo me deseó «buen día» en voz baja. Salí del Banco Nacional sintiendo el sol de viernes en la cara, pero por dentro estaba helada. La humillación pública era parte de su estrategia de desgaste. Buscaba hacerme sentir incompetente y sola
para que yo cediera el control total. Lo que Marta no entendía era que el incidente en el banco no fue una derrota para mí, fue la confirmación final. Era la justificación exacta que necesitaba para el paso 3 de mi plan, la visita a la comisaría. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, mi mano rozó la carpeta azul. Ella creía que yo era débil, una anciana senil que olvidaba las cosas, tal como me lo repetía constantemente en casa para justificar sus abusos. Pero Marta olvidaba mi verdadera profesión. Una jefa de enfermeras no solo cuida pacientes, administra el caos, documenta cada fluido, cada medicina, cada cambio vital con precisión, militar. Y yo había estado documentando el comportamiento errático de Marta durante 6 meses. La humillación en el banco fue su último error. Ella no sabía que esa misma tarde yo estaría sentada frente al sargento Morales, no como una víctima temblorosa, sino como una demandante con pruebas. La justicia empezaba a moverse. ¿Alguna vez te has sentido así de invisible en un lugar público? Cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia. Si crees que estas verdades deben ser contadas, apóyame con un like para que lleguemos a más personas. Marta olvidaba rápido. Olvidaba el olor a antiséptico y café quemado que se adhería a mi uniforme cuando llegaba a casa a las 7 de la mañana. Durante 30 años fui jefa de enfermeras en el Hospital Central, un trabajo que exigía precisión absoluta bajo una presión implacable. Pero cuando ella entró a la Universidad Anáhuac, una de las más caras de la ciudad, esos 30 años no fueron suficientes. Durante 15 de esos años, doblé turnos de noche 3 veces por semana. Sacrifiqué mi sueño y mi salud para cubrir los 1.200 días mensuales de su colegiatura en marketing. Mientras yo revisaba inventarios de morfina a las 3 de la mañana, ella estaba en fiestas universitarias. Lo hice gustosa. Era mi hija única. Creí que estaba invirtiendo en su futuro, no financiando a mi futura verdugo. Recuerdo perfectamente el día de mi jubilación. Me entregaron una placa de reconocimiento y un cheque de $20,000 por mis años de servicio. Fue en 2014. Marta acababa de cumplir 35 años y quería comprar su primer apartamento, un lugar de 60 metros cuadrados en la colonia Roma, que estaba por encima de sus posibilidades. Mamá, es el enganche. Te lo juro, en 2 años te lo devuelvo íntegro. Se sentó en la cocina de mi pequeño apartamento, sus ojos brillando con esa ambición que yo confundía con determinación. Le transferí los $20,000 de mi liquidación esa misma tarde. Han pasado 10 años. No solo nunca me devolvió un centavo, sino que usó ese dinero como palanca social para demostrar un éxito que no había ganado. El verdadero infierno comenzó hace 5 años, cuando mi esposo, su padre, murió de un infarto fulminante. El silencio de la casa era ensordecedor y mi duelo me hizo vulnerable. Marta vio una oportunidad, no una tragedia. Mamá, estás abrumada. Déjame ayudarte a simplificar tus finanzas. Me llevó a una notaría, un lugar elegante con sillas de cuero y olor a madera cara. Es solo para ayudarte con los trámites del banco, para que no tengas que hacer filas. Firmé ese poder notarial general, un documento grueso cuyas implicaciones yo, en mi dolor, no me di. Confié en ella. Le di acceso completo a la cuenta donde depositaban mi pensión, la misma cuenta que ella intentó vaciar hoy. El abuso fue sutil al principio, como una fiebre lenta. Comenzó con el gaslighting, esa técnica cruel de hacerte dudar de tu propia mente. Mamá, ya no recuerdas las cosas. Ayer me dijiste que sí podía tomar 200. ¿No te acuerdas? Yo sabía que... No lo había dicho, pero ella insistía con tanta convicción que empecé a llevar una libreta. Estás gastando mucho en esas pastillas. ¿Seguro que las necesitas todas? Comenzó a revisar mi correspondencia, a cuestionar mis visitas al médico, a alejarme de mis amigas del hospital. Esas amigas tuyas solo te confunden, mamá. Te meten ideas raras en la cabeza. Me estaba aislando, cortando mis líneas de apoyo una por una, dejándome sola con su voz como única referencia. Luego vinieron los préstamos. Descubrí el primero hace 6 meses, la misma razón por la que empecé a pedir los extractos impresos. Una notificación del banco sobre un préstamo de $5,000 a mi nombre, aprobado gracias al poder notarial que firmé. Cuando la confronté,
Ella ni siquiera se inmutó. Era una emergencia, mamá. El Mercedes necesitaba reparaciones mayores, 3.000 libras solo en la transmisión. Además, necesitaba ropa nueva para las juntas. Lo dijo con la naturalidad de quien toma un vaso de jugo. Mi nombre estaba en un buró de crédito por una deuda que yo no había contraído, para pagar un auto de lujo que yo no conducía. Mi impecable historial crediticio, manchado. Mi vida se encogió. Dejé de invitar a mis amigas a tomar café. ¿Cómo explicarles que mi hija revisaba mi refrigerador y comentaba en voz alta que no estábamos para gastar en pasteles? Mi apartamento, el lugar que pagué con 40 años de trabajo, se sentía como una prisión vigilada. Los gritos por dinero se volvieron semanales. Eran siempre los jueves, un día antes del depósito de la pensión. Ella llegaba exigiendo saber cuánto iba a aportar a sus gastos. Mis manos temblaban al servirle el café que ella aceptaba sin gracias. Esa tensión doméstica era constante. Yo caminaba sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para evitar la explosión que, inevitablemente, siempre llegaba. La escalada era evidente. Del abuso financiero pasó al patrimonial. Hace 3 meses, Marta trajo a un doctor a mi casa sin avisar. Un hombre, con bata blanca que no reconocí del Hospital Central. Es el doctor Salinas, mamá. Un geriatra amigo mío. Solo quiere evaluarte. Me hizo preguntas básicas. La fecha, el nombre del presidente, qué había desayunado. Respondí a todo con una calma glacial, mientras entendía perfectamente la maniobra. Ella estaba sentada en el sofá, sonriendo con suficiencia. Estaba preparando el terreno para declararme incompetente. Su objetivo era claro: vender mi apartamento de 90 metros cuadrados y quedarse con las ganancias. Después de la visita del falso doctor, comenzó la difamación pública, el ataque a mi reputación. Un día, en el elevador, coincidimos con la señora Rodríguez, mi vecina del 5º piso. Marta empezó a hablar de mí como si yo no estuviera presente. «Ay, señora Rodríguez, téngale paciencia. Últimamente está muy senil. Deja la estufa prendida. Es un peligro para el edificio». Sentí la mirada de lástima de mi vecina, la misma que vi en el banco. A partir de ese día, los vecinos me saludaban con esa condescendencia reservada para los enfermos y los niños. Me habían quitado mi estatus de residente, de exjefa de enfermeras. Ahora era la viejita peligrosa del 7B. El riesgo final era obvio: mi libertad y mi salud. Si lograba que un médico firmara los papeles, el siguiente paso era un asilo. Ella controlaría mi pensión, vendería mi apartamento, y yo terminaría mis días en un cuarto compartido, sedada y olvidada. Marta creía que yo era débil, que los años me habían quitado el filo. No recordaba que una jefa de enfermeras sabe exactamente cómo administrar un caos, cómo mantener la calma en medio de la sangre y los gritos. Y sobre todo, no recordaba que yo sé cómo documentarlo todo. La paciencia de una enfermera es legendaria, pero también lo es nuestra precisión cuando decidimos actuar. La humillación en el banco fue solo el catalizador. Mi plan ya estaba en marcha desde que vi el primer extracto bancario alterado. Ese marcador amarillo fosforescente sobre los retiros de $300 y $500 en cajeros automáticos cercanos a su oficina fue mi primera arma. Los $1.500 pagados a una clínica estética deluxe fueron la confirmación. Ella pensaba que yo estaba ciega, pero yo solo estaba reuniendo municiones. Cada abuso, cada grito, cada mentira estaba siendo registrado. Ella había olvidado quién era yo, pero yo estaba a punto de recordárselo. La estrategia requería frialdad. Marta era impulsiva, emocional, reaccionaba con ira. Yo, en cambio, había pasado mi vida tomando decisiones de vida o muerte a las 4 de la madrugada. Aprendí a separar la emoción de la acción. Ella era un incendio forestal. Yo era el bisturí. Ella creía que su poder notarial era su escudo, su derecho a mi dinero. Pero yo había descubierto algo. El abogado que consulté en secreto el martes me lo confirmó. Ese poder era mi trampa perfecta. Era el documento que probaba su acceso. Y ahora yo tenía las pruebas de cómo había abusado de él. Marta subestimó mi inteligencia. Y esa fue su mayor debilidad. Creía que la mujer que crió sola a una hija mientras
Dirigía un departamento de hospital entero. Se había desvanecido. No entendía que mi silencio no era sumisión. Era observación. Era la calma antes de administrar el tratamiento. Y el tratamiento para una enfermedad como la codicia de Marta iba a ser doloroso, preciso y administrado públicamente. El incidente del banco no fue más el final de mi humillación. Fue el principio de su caída. Ella no tenía idea de lo que le esperaba. Después de la humillación en el banco, regresé a mi apartamento y cerré la puerta con el cerrojo. El silencio de la sala era mi único aliado. Sabía que la indignación pública no era suficiente. Para la ley, mis sentimientos no eran pruebas. Necesitaba un arsenal. Mi apartamento, el lugar que Marta veía como mi futura tumba, se convirtió en mi centro de operaciones. La jefa de enfermeras que fui despertó. Un diagnóstico diferencial no se basa en un solo síntoma, sino en un patrón de evidencia. Mi plan de acción requería ser tan metódico como un protocolo de cuidados intensivos. Lo primero era el rastro del dinero, la sangre vital de la traición de Marta. El préstamo de $5,000 a mi nombre fue la hemorragia mayor, la que activó la alarma, pero yo necesitaba entender el sangrado diario, las pequeñas heridas que me desangraban lentamente. Fui a una sucursal diferente del Banco Nacional, a 5 kilómetros de mi casa, donde sabía que Marta nunca iba. La joven cajera me miró con esa mezcla de paciencia y lástima cuando le pedí 6 meses de extractos bancarios impresos. Señora, ¿sabe que puede ver esto en la aplicación? Asentí. Los quiero impresos, por favor. Pagué los $15 del trámite y esperé 20 minutos, aferrada a mi carpeta azul, hasta que me entregó el fajo de papeles calientes de la impresora. Esa tarde, extendí las 12 hojas sobre la mesa de mi comedor. El olor a tinta y papel reciclado llenó el aire. Saqué mi vieja regla de metal de mis días de enfermería y mi marcador amarillo fosforescente, el mismo que usaba para resaltar las dosis críticas en los informes de turno. Comencé por el más reciente, mayo, y retrocedí, línea por línea, cargo por cargo. Mi pulso estaba tranquilo, mis manos firmes. No buscaba una emoción, buscaba un patrón, y no tardó en aparecer, tan claro y regular como un electrocardiograma rítmico. Era un ritmo de robo, constante y metódico. Los retiros eran siempre de 300 o 500, siempre en martes y viernes. Consulté los códigos de los cajeros automáticos en mi computadora. Ninguno estaba cerca de mi casa en la Colonia del Valle. Todos, sin excepción, correspondían a 3 sucursales bancarias ubicadas en un radio de 2 cuadras alrededor del edificio corporativo en Polanco, donde Marta trabajaba en marketing. Ella estaba cobrando su salario quincenal directamente de mi pensión, antes de siquiera preguntarme. Usaba mi dinero para financiar la vida que pretendía tener, mientras a mí me regateaba el pago de la luz. La precisión de su descaro era quirúrgica. Seguí revisando. Abril, marzo, febrero, y entonces, en enero, encontré la joya de la corona. No era un retiro en cajero, era un pago directo con tarjeta de débito, la tarjeta de mi cuenta, la que ella tenía como cotitular para emergencias. Un solo pago de $1,500. El beneficiario, Clínica Estética Deluxe. Busqué el nombre en internet. La página web mostraba mujeres sonrientes con piel perfecta. Ofrecían inyecciones de Botox, rellenos de ácido, hialurónico y peelings de diamante. El coraje me subió como bilis. Mi pensión, ganada en noches de insomnio y emergencias de código azul, estaba pagando la vanidad de mi hija. El marcador amarillo había cubierto casi 30 transacciones. Hice la suma en mi vieja calculadora de escritorio. Eran $4,800 en retiros pequeños, más los $1,500 de la clínica, más el préstamo de $5,000 que aún estaba investigando. Casi $12,000 en 6 meses, sin contar los gastos de supermercado que ella inflaba. Puse los extractos de nuevo en la carpeta azul. Ya no eran papeles, eran la prueba 1. La visualización era clara. Yo, en mi escritorio, con el marcador en la mano. El impacto era devastador. No era ayuda, era robo, era un desfalco sistemático. Pero el dinero, aunque escandaloso, solo probaba el abuso financiero. Para que las autoridades me tomaran en serio, necesitaba demostrar la coerción.
Marta era impulsiva, pero no tonta. No dejaba rastros en mensajes de texto ni correos electrónicos. Todas sus amenazas eran verbales, en la supuesta privacidad de mi hogar. Ella creía que sus gritos se disolvían en el aire. No contaba con mi viejo teléfono celular, un Nokia del 2010 que ella tanto despreciaba. «Mamá, ¿por qué no tiras ese ladrillo? Das lástima». Ese ladrillo tenía una batería que duraba 5 días y una función de grabadora de voz prístina. Sabía que vendría el jueves. Era su día habitual de visita para asegurarse su dinero del viernes. Antes de que llegara, coloqué el Nokia sobre el mueble de la cocina, oculto bajo un paño de cocina limpio, con la función de grabar activada. Me senté en la sala, con un libro abierto sobre el regazo que no podía leer. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, no por miedo, sino por anticipación. Escuché su llave en la cerradura. Entró sin saludar. Dejó su bolso de diseñador en mi sofá y fue directo al grano. «¿Ya pensaste cómo me vas a dar lo de esta semana?». Le respondí con calma que el dinero de la pensión ya estaba asignado a los pagos de la casa y del préstamo que ella había sacado. Fue como echar gasolina a una fogata. Su rostro se descompuso. La vi transformarse de ejecutiva de marketing a una depredadora acorralada. Se acercó a mí, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido agudo que seguramente escucharon los vecinos. Y entonces dijo la frase que yo estaba esperando. «Si no me das el dinero, te juro que te interno en el asilo San Judas». Lo dijo con un odio que me heló los huesos. El asilo San Judas, el depósito de ancianos del que nadie salía. Esa noche, cuando ella ya se había ido, dejando tras de sí el olor a rabia y perfume caro, me senté en la oscuridad de mi habitación. Me puse los audífonos. Escuché la grabación completa. Mi voz, serena. La suya, una tormenta de insultos y amenazas. Y allí estaba, clara como el cristal. «Te juro que te interno en el asilo San Judas». Guardé el archivo de audio. Lo renombré jueves.mp3. Lo transferí a mi computadora y a una memoria USB. Esa era la prueba 2, la visualización. Yo, impávida, escuchando en la penumbra. El impacto era la prueba de la extorsión. Ya no era mi palabra contra la suya. Era su propia voz, firmando su sentencia. Tenía el robo, extractos, y la extorsión, audio. Un caso sólido, pero aún sentía que faltaba algo. El abuso de ancianos no es solo financiero o verbal, es también físico. Y Marta había cruzado esa línea. Recordé perfectamente el martes anterior, en el elevador. Íbamos bajando juntas. Ella iba a la cochera. Me exigió la tarjeta de la pensión. Me negué. Ella me empujó contra la pared del elevador. No fue un golpe, fue un empujón con la palma abierta. Pero a mis 72 años, mi equilibrio no es el de antes. Me golpeé la cadera contra el pasamanos. Ella solo se rió. «Ay, mamá, ya ni te puedes parar. Estás débil». Recordé que en el lobby y dentro del elevador había cámaras de seguridad. Mi vecino del 7A, el señor Bermejo, era el administrador del condominio. Era un buen hombre. Yo había ayudado a su esposa con sus cuidados paliativos en casa hacía 2 años. Él me debía un favor, aunque nunca se lo había cobrado. El miércoles por la mañana toqué la puerta de la oficina de administración. «Señor Bermejo, buen día. Necesito pedirle un favor muy personal». Le expliqué que el martes pasado, alrededor de las 10 de la mañana, tuve un incidente de seguridad en el elevador. Cité la hora exacta. No mencioné a Marta. El señor Bermejo frunció el ceño, preocupado. «Por supuesto, señora. Elena, revisemos de inmediato». Giró su monitor. La pantalla mostraba las grabaciones del lobby y los 2 elevadores. Buscó la hora. 10:03 AM. Allí estábamos. La imagen era en blanco y negro, pero perfectamente nítida. Se veía mi negativa verbal, se veía su rostro crispándose de ira, y se veía claramente su mano empujando mi hombro, mi cuerpo golpeando el pasamanos. Se veía su risa burlona. El señor Bermejo apretó la mandíbula. «Dios mío, esto es un asunto familiar delicado, señor». «Bermejo», lo interrumpí. «¿Sería posible que me diera una copia de esos 10 minutos?» Él no hizo más preguntas. Entendió que estaba viendo algo que no debía juzgar, solo asistir. Insertó una memoria USB negra en la torre de su computadora. «Tome, señora Elena.
Aquí está la grabación. Lamento mucho que haya pasado por esto. Agradecí, mi voz sin temblar. Salí de su oficina con la USB en el bolsillo de mi suéter. Se sentía pesada, como una piedra. Era la prueba 3, la visualización, la pantalla de seguridad mostrando la agresión. El impacto era la prueba de la agresión física previa. Ahora tenía el patrón completo. El financiero, el verbal y el físico. Faltaba la última pieza, el origen de todo. El arma que yo misma le había entregado en mi momento de mayor debilidad. El poder notarial. Marta guardaba su copia como un trofeo. Yo necesitaba la mía. Fui a la Notaría Pública 112, el lugar elegante con sillas de cuero, donde firmé mi sentencia hace 5 años. Pagué $50 por una copia, certificada de la procuración. El documento seguía oliendo a papel caro y autoridad. Era un poder general, amplio e irrevocable sin mi consentimiento. El notario que me atendió, un joven, me miró con curiosidad. «Es un poder muy completo, señora». «Lo sé», respondí. «Lo sé muy bien». Con esa copia certificada, me dirigí al paso 1 de mi plan silencioso, la visita secreta al asesor jurídico. No busqué un bufete lujoso como los que Marta admiraba. Encontré un despacho pequeño en el centro, dirigido por el licenciado Acosta, un hombre de mi edad, conocido por defender causas difíciles. Puse el poder notarial sobre su escritorio de madera rayada. Él lo leyó en silencio, sus cejas grises frunciéndose. «Señora Elena», dijo finalmente, quitándose los lentes, «esto es un poder general absoluto. Usted le dio el reino. Puede vender esta casa, pedir préstamos, vaciar sus cuentas. Legalmente, ella tiene el control». «Lo sé, licenciado», respondí. «Fue mi error, nacido del duelo. Ahora es mi arma para revocarlo». Él me miró confundido. «¿Cómo un arma?» Fue entonces cuando abrí mi carpeta azul sobre su escritorio. Saqué los extractos bancarios marcados en amarillo fosforescente. Saqué la memoria USB negra que contenía el video del elevador. Y saqué mi viejo teléfono Nokia y puse el archivo de audio, jueves.mp3, porque voy a probar que ella abusó de ese poder. Tengo pruebas de robo sistemático, extorsión y agresión física. El licenciado Acosta escuchó el audio, vio las capturas de pantalla del video, revisó las sumas en los extractos bancarios, se reclinó en su silla y por primera vez vi una sonrisa lenta en su rostro. «Señora Elena, usted no es una víctima, es una fiscal. Esto cambia el panorama por completo». Me explicó que el poder, aunque general, se basaba en la buena fe y el cuidado. Lo que yo tenía era la prueba irrefutable de la mala fe, del abuso de confianza. «No solo podemos revocarlo», dijo, «podemos usarlo como la base para una denuncia penal». Salí de ese despacho sintiendo por primera vez en 5 años que el suelo bajo mis pies era firme. El abogado me confirmó que el poder era general. Fue mi error, pero ahora era mi arma. La prueba 4 estaba asegurada. El documento legal que me encadenaba era ahora la herramienta que usaría para tender la trampa. Marta creía que el poder la hacía intocable. Yo iba a demostrarle que solo la hacía responsable de sus crímenes. Las 4 piezas estaban sobre la mesa. El rompecabezas de la crueldad de Marta estaba completo. Tenía los extractos bancarios, el robo, la grabación de audio, la extorsión, el video del CCTV, la agresión y la copia del poder notarial, el arma del delito. Cada prueba era tangible, filmable y legalmente sólida. Marta había cavado su propia fosa, detalle por detalle, retiro por retiro, grito por grito. Ella no sabía que yo era una mejor documentalista que ella una ladrona. Mi plan ya no era una fantasía de venganza, era un procedimiento quirúrgico. El abogado me había dado las directrices legales. El siguiente paso era contactar a la autoridad, pero no podía simplemente presentarme en una comisaría como una anciana asustada. Necesitaba un aliado estratégico, alguien que me escuchara no con lástima, sino con respeto profesional. Y yo sabía exactamente a quién llamar. Alguien del pasado, alguien que entendía lo que era el Hospital Central. Recordé al sargento Morales. Lo conocía de niño, cuando su madre estuvo internada por neumonía en mi piso, hace décadas.
Yo era jefa de enfermeras y él era un adolescente asustado que se quedaba dormido en las sillas de la sala de espera. Lo recordaba. La pregunta era, ¿él me recordaría a mí? Tomé el teléfono y busqué el número de la comisaría local. Era el momento de activar el paso 3 de mi plan. El cebo estaba casi listo. El jueves por la mañana, con la carpeta azul bajo el brazo, caminé las 8 cuadras hasta la comisaría de policía. No tomé un taxi. Necesitaba el aire frío de la mañana para afianzar mi determinación. El sol golpeaba débilmente el asfalto. Cada paso era una repetición del plan. Las pruebas estaban completas, aseguradas en 3 formatos distintos: papel, audio digital y video. Pero las pruebas son inútiles sin un receptor dispuesto a actuar. Mi plan silencioso dependía enteramente del paso 3, convencer a la autoridad no solo de que yo era una víctima, sino de que era una víctima con una solución viable, una que no requería meses de litigio, sino una acción inmediata. Entré al edificio. Olía a café rancio, desinfectante de pino y ese leve tufillo a desesperación que se adhiere a las estaciones de policía. Era un agudo contraste con el hospital central. En la recepción, un oficial joven y aburrido me miró sin interés. «Quiero ver al sargento Morales, por favor». Levantó una ceja. «¿Tiene cita?», respondí con la misma autoridad tranquila con la que solía dirigirme a los residentes de cirugía. «No, pero dígale que Elena, la jefa de enfermeras del central, está aquí. Es sobre su madre, Adelaida. Él me recordará». El oficial, sorprendido por mi tono, tomó el teléfono. 5 minutos después, el propio Morales apareció en el vestíbulo. Tenía 50 años, el cabello cano en las sienes, pero sus ojos eran los mismos que recordaba de aquel adolescente asustado en la sala de espera hace 20 años. Me reconoció al instante. «Señora Elena, es un honor. Pero, ¿mi madre? Tu madre fue una mujer fuerte, sargento, y yo cuidé de ella. Hoy necesito que usted me ayude a mí». Su rostro cambió de la nostalgia al profesionalismo. Nos sentamos en su pequeña oficina de paredes grises, el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio. Le serví café de un termo que yo misma había traído. Un viejo truco de enfermera. Establece un gesto de cuidado. Luego presenta los hechos fríamente. «Sargento», comencé, «no estoy aquí como una anciana asustada, aunque tengo miedo. Estoy aquí como una profesional que ha documentado una serie de delitos graves». Puse la carpeta azul sobre su escritorio metálico. Él no me interrumpió. Hablé durante 10 minutos, resumiendo los 5 años de abuso financiero y psicológico, el poder notarial firmado en un momento de duelo y la escalada reciente. Le expliqué el incidente del banco de la semana pasada, la humillación pública, la exigencia de los $500. Él escuchaba atentamente, su rostro impasible, como un buen policía debe hacer. ¿Pero me creería o solo vería a una madre despechada? Era hora de las pruebas. Primero, el rastro del dinero. Prueba 1. Abuso financiero. Saqué los extractos bancarios marcados en amarillo. Le señalé los retiros de $300 y $500 en Polanco y el pago de $1,500 a la clínica estética de Lux. Morales revisó las hojas, sus ojos moviéndose rápidamente. Como policía, entendía el lenguaje de los patrones. Vio los códigos de los cajeros. «Ella ni siquiera intenta ocultar los retiros cerca de su oficina», murmuró. «Subestima su inteligencia, señora Elena. Piensa que usted no revisaría esto». «Exactamente», respondí. «Ella piensa que soy senil. Es la base de su abuso». Luego, la coerción. Prueba 2. Extorsión. Tomé mi viejo teléfono Nokia y conecté los audífonos. No puse el altavoz. Quería que la amenaza fuera íntima, solo para él. Le di play al archivo jueves.mp3. Morales cerró los ojos para escuchar mejor. Observé su rostro mientras la voz aguda de Marta llenaba sus oídos. Vi cómo su mandíbula se tensaba al escuchar la frase clave. «Te juro que te interno en el asilo San». «¡Judas!». Cuando terminó me devolvió los audífonos en silencio. El aire en la oficina se había vuelto pesado. «Eso», dijo con voz controlada, «cambia la disputa familiar a un delito penal. Es una amenaza directa». «Hay más», dije. «Prueba 3. Agresión física». Le entregué la memoria USB negra que me había dado el señor Bermejo. «Elevador del edificio. Martes pasado. 10:03 am.
Él la insertó en su computadora. Vimos juntos la imagen en blanco y negro. Vio mi negativa. Vio su rostro crispado. Vio el empujón deliberado que me hizo golpear el pasamanos. Morales apartó la mirada de la pantalla y me miró fijamente. Señora Elena, esto es abuso de ancianos con evidencia física. Podríamos arrestarla hoy mismo basándonos en esto. Asentí. Podríamos, pero ella lo negaría. Diría que fue un accidente, que yo soy senil y me tropecé. Su abogado la sacaría en 1 hora. Necesito algo que ella no pueda negar. Continué, inclinándome hacia adelante. Necesito que la atrapen en el acto. Morales entendió mi lógica de inmediato. Reconoció mi estrategia. Usted quiere un arresto en flagrancia. Exactamente, sargento. Quiero que la arresten por lo que va a hacer, no solo por lo que ha hecho. Quiero que sus propias acciones frente a testigos imparciales sean su condena. Él me miró con un nuevo respeto. Ya no era la vieja enfermera de su madre. Era una estratega. ¿Y cómo piensa lograr eso? Si ella ve una patrulla, nunca actuará. Fue entonces cuando le presenté el paso 4 de mi plan. Cebo. Le expliqué mi idea. El día de pago de la pensión era mañana, viernes. Marta ya estaba furiosa por la humillación del banco. Estaba desesperada por dinero. Mañana por la mañana, le dije. La llamaré. Le diré que el banco cometió un error y me dio $2.000 en efectivo. El total de la pensión. Le diré que están en un sobre en mi cocina. Pero tiene que venir antes de las 9:30 a.m., porque tengo una supuesta cita médica. Morales sonrió levemente. El dinero en efectivo es un cebo irresistible para alguien con sus hábitos de gasto. Y la urgencia, añadí, evitará que piense demasiado. Su codicia superará su precaución. Morales consideró el plan. Era arriesgado. ¿Y si ella no se vuelve agresiva? Si solo toma el dinero que usted le ofrece. Ella se volverá agresiva, aseguré. Porque no le voy a ofrecer el dinero. Voy a hacer lo que hice en el banco. Voy a confrontarla. Le preguntaré por los $1.500 de la clínica estética. Le diré que no hay efectivo. La combinación de la promesa de dinero fácil y la repentina negativa la hará explotar. Ella no puede controlarse. Lo vi en el banco, lo escuché en el audio, lo vi en el video. Es un patrón. El sargento Morales se levantó y caminó hacia la ventana. Señora Elena, su plan es brillante y peligroso. Si lo hacemos, debe ser exactamente como usted dice. Trazamos los detalles operativos. Él y una oficial mujer, vestida de civil, llegarían a mi apartamento a las 9:15 a.m., 15 minutos antes de la hora límite que le di a Marta. No usarían patrullas. Llegarían en un auto sin insignias. Esperaremos en su cocina, dijo Morales. La puerta debe quedar entreabierta. Debemos poder escuchar la conversación claramente y tener una línea de visión hacia la sala. ¿Cuál es la señal?, preguntó él. Si ella se vuelve verbalmente abusiva, grabaremos, pero no podemos actuar solo por gritos. Necesitamos la agresión o una amenaza explícita, como la del asilo. Pensé por un momento. La precisión era clave, como en una cirugía. La señal será una pregunta directa. Cuando ella me exija el dinero, yo le diré que no hay. Cuando explote, la confrontaré. Y si ella me pone una mano encima o intenta jalarme, le preguntaré con calma: Marta, ¿me estás agrediendo por dinero? Esa será su señal para entrar. Morales asintió. Marta, ¿me estás agrediendo por dinero?, repitió la frase. Es perfecto. Es una confirmación verbal del delito en el momento. Flagrancia. Salí de la comisaría a las 11:00 a.m. del jueves. El paso 3 estaba completo. La autoridad no solo me había validado, se habían convertido en mis aliados tácticos. El sargento Morales me trató con el respeto profesional que mi hija me había negado durante años. Ahora solo faltaba el anzuelo. La promesa de esta victoria inminente era lo único que calmaba el temblor de mis manos. Esa noche apenas dormí. Repasé cada detalle, cada posible desviación del plan. ¿Y si Marta traía a alguien? Improbable. Su arrogancia la hacía solitaria. ¿Y si sospechaba? No. Su necesidad de dinero para mantener su estatus era su talón de Aquiles. Yo contaba con su desesperación. A las 8:50 a.m. del viernes, me senté junto al teléfono.
Mi corazón latía con fuerza, pero mi mano estaba firme. Marqué su número. Ella contestó al segundo tono, su voz impaciente. «Mamá, estoy en una junta. ¿Qué quieres?» Era el momento de la actuación. Puse una nota de urgencia y confusión fingida en mi voz. «Marta, hija, qué bueno que te encuentro. Fui al banco a arreglar el problema de ayer. Hubo un error con el sistema. Me dieron el dinero de la pensión en efectivo. Son 2000. Escuché su respiración detenerse al otro lado de la línea. Silencio. ¿Efectivo? ¿Todo? Sí, en un sobre. Pero tengo un problema. Continué, acelerando el ritmo. Tengo una cita médica urgente a las 9:30 am para revisar mi cadera por el golpe del otro día. ¿Podrías venir ya mismo a guardar el dinero? No quiero dejarlo aquí solo. La trampa estaba tendida. El cebo, $2000 en efectivo. Y el condicionante, de tiempo, 9:30 am. Ella no tenía tiempo para dudar, solo para reaccionar. Escuché el clic de su teclado de computadora. ¿Una cita a las 9:30? Está bien. Estoy saliendo de Polanco ahora. Llego en 20 minutos. Ten el sobre listo, mamá. Y no le abras a nadie. Colgó. No hubo un gracias, ni un ¿estás bien? Solo la urgencia de la depredadora corriendo hacia la presa. Había mordido el anzuelo. Miré el reloj. 9:01 am. Tenía exactamente 14 minutos antes de que llegara mi escolta. Preparé la cafetera. Saqué 3 tazas. Puse el libro que fingía leer sobre la mesa de centro. Todo debía parecer normal. El silencio de mi apartamento era eléctrico. Cada segundo se estiraba. Marta creía que venía a recoger el premio mayor. No sabía que venía a su propia audiencia, a una audiencia donde yo era la fiscal y los testigos ya estaban en camino. La caída iba a ser espectacular. A las 9:15 am en punto, sonó el intercomunicador. No era el timbre del apartamento, sino la llamada de la recepción. «Señora Elena, sus sobrinos están aquí». Era la señal. El sargento Morales había sido discreto. «Déjelos subir, gracias». 1 minuto después, tocaron suavemente la puerta. Abrí. Eran Morales y una mujer joven, de unos 30 años, con jeans y una chaqueta. Parecía una trabajadora social, no una oficial. «Señora Elena», saludó Morales en voz baja. «Esta es la oficial Ruiz. Les serví café en la cocina, tal como lo habíamos planeado». El olor a café recién hecho llenaba el aire. Un aroma doméstico que enmascaraba la tensión de la operación. «La puerta de la cocina», susurró Morales. «Déjela entreabierta. Así». La movió hasta que solo quedó una rendija de 5 centímetros. «Podemos oír todo y ver la mitad de la sala. Recuerde el plan. No actúe si solo grita. Espere la agresión y diga la frase clave. Estamos listos». La oficial Ruiz tenía una pequeña grabadora activada en el bolsillo de su chaqueta. Me senté en mi sofá. 9:22 am. Mi pulso era el de una enfermera en código azul. Rápido, pero eficiente. Podía oír la respiración tranquila de los oficiales en la cocina. El aroma del café, el tic-tac del reloj de pared. Eran los últimos segundos de mi vida anterior. La vida de la víctima aislada. Marta llegaría en cualquier momento, esperando encontrar a una anciana senil y $2000 en efectivo. En cambio, encontraría la justicia. A las 9:24 am, escuché el sonido metálico del ascensor llegando a mi piso. El ding fue tan fuerte como un disparo de salida. Luego, el sonido inconfundible de sus tacones, rápidos y agresivos, golpeando el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. No tocó. Escuché el sonido de su propia llave entrando en la cerradura. Ella había llegado. La cirugía estaba por comenzar. La llave de Marta giró en la cerradura con una violencia innecesaria. El sonido del metal golpeando el mecanismo fue agudo y resonó en el silencio cargado de mi apartamento. Ella entró como un torbellino, sin saludar, sin limpiarse los zapatos. Su abrigo caro fue arrojado sobre el respaldo de mi sillón y su bolso de diseñador cayó al suelo con un ruido sordo. No me miró a mí, sentada en el sofá. Sus ojos escanearon la habitación, buscando el sobre blanco con los $2000 que le había prometido. Su impaciencia era palpable, una vibración de codicia y ansiedad. Oliendo el dinero, había venido directo a la trampa, sin la menor precaución, exactamente como había predicho. «Mamá, el dinero», soltó, su voz impaciente, yendo directo al grano.
Ni siquiera un «buenos días». Caminó hacia la mesa de centro, esperando ver el efectivo allí. «Tengo una junta a las 10:30. No me hagas perder el tiempo». «¿Dónde está?» Se detuvo, frunciendo el ceño al no ver nada. Finalmente sus ojos se posaron en mí. Su mirada era fría, calculadora. La mirada de alguien que ve un cajero automático, no a su madre. Yo la sostuve con calma, mis manos descansando sobre el libro en mi regazo. Podía sentir la presencia de los dos oficiales en la cocina. Su silencio era un escudo a mi espalda. Respiré hondo. Mi voz salió serena, con el mismo tono que usaba para informar a un cirujano de un cambio en los vitales del paciente. «Marta, no hay dinero en efectivo». Dije las palabras de forma clara y pausada. Vi la confusión cruzar su rostro por una fracción de segundo, reemplazada instantáneamente por la ira. Sus fosas nasales se dilataron. «¿Qué quieres decir con que no hay dinero? Me llamaste. Me dijiste que tenías $2,000 en un sobre. ¿Estás jugando conmigo, vieja?» Acercó un paso más. Su energía cambió. La depredadora se dio cuenta de que el cebo había desaparecido y ahora miraba al cazador. «No estoy jugando, Marta», continué, manteniendo el contacto visual. No me moví del sofá. «Te llamé porque necesitaba que vinieras. Necesitaba que estuvieras aquí, sobria y en persona, porque tenemos que hablar de algo muy serio». Su rostro comenzó a enrojecerse. El cambio dinámico fue instantáneo. Yo, la víctima supuestamente senil, había orquestado la reunión. Yo tenía el control de la narrativa por primera vez en 5 años. Ella había venido corriendo por una zanahoria y en su lugar se encontró con una pared. La confusión la hizo bajar la guardia y su arrogancia la hizo agresiva. «¿Hablar? ¿Hablar de qué? No tengo tiempo para tus tonterías. Dame mi dinero». «No es mi dinero, Marta. Es mi pensión». Enfaticé la palabra «mi». Y entonces solté la primera parte de la trampa, la mini revelación que había preparado. «Tenemos que hablar sobre los Milky Stars que sacaste de mi cuenta el 14 de enero. El pago que hiciste con mi tarjeta de débito a la Clínica Estética Deluxe». Solté la información como un bisturí, precisa y sin emoción. La fecha exacta, el monto exacto, el nombre exacto del beneficiario. Esta era mi pequeña victoria. Ver el shock en su rostro. La prueba de que la mujer que ella creía senil tenía una memoria fotográfica y los extractos bancarios para probarlo. Su boca se abrió y se cerró. Palideció visiblemente. Fue un golpe directo a su fachada de éxito. Por un segundo, la ejecutiva de marketing desapareció y vi a la niña atrapada en una mentira. Había subestimado fatalmente mi competencia. Vio los extractos bancarios impresos, marcados en amarillo fosforescente, sobre la mesa de centro junto a mi libro. Su mirada saltó de los papeles a mis ojos, y lo que vio allí no fue confusión, sino una certeza absoluta. La había atrapado. La dinámica de poder en la habitación se invirtió en ese preciso instante. Ella ya no era la depredadora, era el espécimen en mi microscopio. Verla acorralada por sus propias acciones, por una verdad documentada, fue la primera bocanada de aire limpio que había respirado en años. Esa pequeña victoria, esa prueba de que mi mente estaba intacta y mi plan funcionaba, fue crucial. Demostró que la verdad, cuando se presenta con precisión quirúrgica, es más fuerte que cualquier manipulación. ¿Qué momento de mi historia te ha impactado más hasta ahora? Escribe en los comentarios qué harías tú en mi lugar. Si te importan estas historias de justicia, apóyame con un like para que el mensaje llegue más lejos. El silencio duró solo 3 segundos, pero pareció una eternidad. La palidez de Marta fue reemplazada por una máscara de furia pura, un rojo oscuro que le subió desde el cuello. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. La verdad no la había hecho entrar en razón, la había hecho explotar. Cuando su voz finalmente salió, fue un chillido agudo, irreconocible, lleno de veneno y pánico. «¡Vieja loca!». El grito resonó en las paredes de mi sala. «Me tiendes una trampa. Tú y tus malditos papeles. Ese dinero es mío. Me lo debes por todo lo que he tenido que soportar contigo». La tensión se rompió, y el verdadero clímax estaba por comenzar. El grito «¡Vieja loca!» rebotó en las paredes de mi sala.
tan agudo que hizo vibrar la taza de café sobre la mesa. Marta estaba desencajada. El rojo de la furia le había subido por el cuello y se había instalado en sus mejillas. Sus ojos, inyectados en sangre, ya no veían a su madre. Veían un obstáculo, una traidora que había osado exponerla. «¡Me tiendes una trampa!», volvió a chillar. «Tú y tus malditos papeles». Su mano se movió como un rayo y barrió los extractos bancarios marcados en amarillo de la mesa. Las hojas de papel, mi meticulosa investigación, volaron por el aire y aterrizaron esparcidas sobre la alfombra. Un gesto inútil, un intento infantil de borrar la evidencia que ya había sido copiada y entregada. «¡Ese dinero es mío!», gritó avanzando hacia mí. Yo no me moví del sofá. Seguí sentada, erguida, con las manos firmes sobre el libro. «Me lo debes. Me debes cada centavo por los 30 años que tuve que soportar tu obsesión por el hospital, tus ausencias, tu estupidez. Tú me arruinaste la vida». La proyección era asombrosa. La jefa de enfermeras que había pagado 1.200 mensuales por su universidad privada era ahora la culpable de sus fracasos. Podía oír, o quizás solo sentir, el silencio tenso de la cocina. Los oficiales estaban escuchando cada palabra, cada justificación delirante de su codicia. Ella estaba cavando su tumba con cada sílaba. Marta se detuvo a menos de 1 metro de mí, su pecho subiendo y bajando con agitación. Su perfume caro se mezclaba con el olor agrio de su rabia. «¿Dónde está? Dime dónde escondiste el sobre con los 2.000». Su voz bajó a un siseo peligroso, un gruñido. Era la depredadora acorralada, lista para atacar. Yo mantuve mi voz en el mismo tono sereno, el tono que usaba para calmar a pacientes psicóticos en la sala de emergencias. «Te lo dije, Marta. No hay sobre. No hay $2.000 en efectivo. Solo está la verdad. Solo están las cuentas». Esa fue la última palabra que aceptó escuchar. La verdad fue el detonante final. Su rostro se deformó. «¡Mentirosa! ¡Vieja inútil!». Y entonces, su control se rompió por completo. Lanzó el grito que yo estaba esperando, la frase que resumía su única motivación. «Dame tu pensión ahora». No era una petición, era una orden de batalla. Y como yo no me moví, ella actuó. Se abalanzó sobre mí. No fue un empujón como el del elevador. Fue un acto de violencia deliberada. Sus dedos, con uñas perfectamente cuidadas, se clavaron en mi brazo izquierdo, justo por encima del codo. Sentí el dolor agudo de la presión sobre mi piel delgada y el hueso. Marta me agarró del brazo y me jaló con una fuerza brutal, tratando de levantarme del sofá por la fuerza. «¡Levántate! Vamos a buscar ese dinero». El tirón fue tan fuerte que me desequilibró. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante. El libro cayó al suelo. Mi cadera, la misma que me dolía desde el martes, protestó con una punzada de dolor. Ella me estaba lastimando. Ahí, en mi propia sala, con la policía escuchando a 5 metros de distancia. El olor a café de la cocina fue reemplazado por el aliento caliente y furioso de mi hija en mi rostro. El escenario estaba perfectamente montado. En ese instante, mientras sus dedos se aferraban a mi carne, mientras ella tiraba de mí como si fuera un saco de basura, la miré directamente a los ojos. No grité, no lloré. Dejé que toda la frialdad de 3 décadas en urgencias se instalara en mi mirada. Mi voz salió clara, precisa y sin temblor, cortando su grito. Dije la frase clave, la señal convenida, la trampa verbal que cerraría el caso. «Marta, me estás agrediendo por dinero». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una pregunta retórica que era, en realidad, una sentencia. No hubo tiempo para que ella respondiera. La puerta de la cocina se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un estruendo. El sargento Morales entró primero, su presencia llenando la habitación. No llevaba uniforme, pero su autoridad era innegable. Detrás de él, la oficial Ruiz, con su chaqueta de civil. Marta se congeló. Su mano seguía aferrada a mi brazo. Sus ojos se abrieron con un horror absoluto. La comprensión golpeándola como un tren. Vio al hombre corpulento y a la mujer joven, y su cerebro no pudo procesar la escena. Pasó de depredadora a presa en un nanosegundo. «Señora Marta, suelte a su madre». La voz de Morales no fue un grito, fue una orden de acero, baja y controlada. El sonido cortó la tensión como un bisturí.
Marta soltó mi brazo como si quemara, dejando 4 marcas rojas en mi piel. Retrocedió un paso, tropezando con la alfombra. El sargento se interpuso entre nosotras. Un escudo humano. «Queda usted detenida por agresión y extorsión en flagrancia». Usó las palabras exactas. Flagrancia. El delito cometido frente a testigos de la ley. No había escapatoria. No había ambigüedad. La cirugía había sido exitosa. La sangre desapareció del rostro de Marta. Quedó pálida, de un color grisáceo enfermizo que yo reconocía de los pacientes en shock hipovolémico. El shock era total. «No, no, esto es un error, es un malentendido». Su voz era ahora un chillido débil, patético. Miró desesperadamente hacia mí, sus ojos suplicando. «Mamá, mamá, diles algo. Diles que es mentira, es un asunto familiar». Todavía creía, después de todo esto, que yo la protegería, que mi instinto materno sería más fuerte que mi instinto de supervivencia. Ella nunca había entendido quién era yo. Yo no dije nada. Permanecí en el sofá, enderezándome la ropa con dignidad. Levanté mi mano y froté lentamente mi brazo izquierdo, justo donde sus uñas se habían clavado. Miré las marcas rojas, luego la miré a ella. Ese silencio, ese gesto simple, fue mi respuesta. Fue mi declaración final. El amor de madre había terminado donde comenzó el abuso criminal. La oficial Ruiz dio un paso adelante, su rostro impasible, profesional. Marta intentó retroceder, pero chocó contra la pared. «No pueden hacerme esto. Yo no hice nada. Ella me provocó». «Señora Marta, tenemos su confesión», dijo la oficial Ruiz con calma, y de su bolsillo sacó la pequeña grabadora digital. Presionó un botón. La voz de Marta llenó la sala de nuevo, esta vez desde la grabación del jueves. «Si no me das el dinero, te juro que te interno en el asilo San Judas». Marta se quedó boquiabierta. Su propia voz la estaba condenando. «Eso es extorsión», dijo Morales en voz baja, como explicando una lección. «Y lo que acabamos de presenciar», señaló mi brazo, «es agresión». Mientras Marta tartamudeaba, buscando una excusa, el sargento Morales señaló la memoria USB negra que tenía en la otra mano, la cual había sacado de su bolsillo. «También tenemos el video de seguridad del elevador del martes pasado, señora Marta. El empujón contra el pasamanos es un patrón claro de agresión física. Esta fue la segunda prueba, presentada no para convencerme a mí, sino para aniquilar cualquier defensa que ella pudiera intentar. Le mostramos que sabíamos todo, que su comportamiento abusivo no era secreto, sino un archivo documentado. La arrogancia se desmoronó, dejando solo miedo. Y finalmente», dijo Morales, agachándose para recoger una de las hojas de papel que Marta había arrojado. Levantó el extracto bancario marcado en amarillo. «Tenemos esto, el pago de $1,500 a la clínica estética, los $4,800 en retiros no autorizados cerca de su oficina, y el préstamo de $5,000 que sacó a nombre de su madre, sin su consentimiento». Le mostró el papel. «Robo, extorsión y agresión. Tenemos el paquete completo, señora». La coreografía de las pruebas fue perfecta. Del audio, amenaza, al video, agresión previa, y al papel, motivo financiero. La trampa estaba cerrada. «No, mamá, por favor», fue su último intento, un gemido infantil. Pero la oficial Ruiz ya estaba detrás de ella. «Señora Marta, por favor, ponga las manos detrás de la espalda». Marta no cooperó. Se quedó paralizada contra la pared, temblando. La oficial fue firme pero profesional. La giró y escuché el sonido más satisfactorio de mi vida. El clic metálico y seco de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. El sonido de la justicia inmediata. El sonido de mis cadenas rompiéndose. Mi hija, la ejecutiva de marketing de Polanco, estaba esposada en mi sala. El ruido, los gritos de Marta, vieja loca, y la voz firme de Morales habían alertado a mis vecinos. Cuando la oficial Ruiz comenzó a escoltar a Marta hacia la puerta, vi a través de la mirilla abierta y por el pasillo que la puerta de la señora Rodríguez del 7C estaba entreabierta. El señor Bermejo, el administrador, estaba saliendo del elevador y se detuvo en seco. Vieron a Marta, esposada, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia,
siendo escoltada por 2 oficiales de civil. Su reputación, esa fachada de éxito que construyó con mi dinero, se disolvió en ese pasillo en menos de 10 segundos. Esa fue la primera consecuencia inmediata: el arresto y la humillación pública. Los vecinos ya no me verían a mí como la viejita senil. Verían a Marta como la criminal que era. El sargento Morales se volvió hacia mí mientras la oficial sacaba a Marta del apartamento, quien ahora sollozaba de rabia. ¿Se encuentra bien, señora Elena? Asentí. Mi brazo palpitaba, pero mi mente estaba clara. Estoy bien, sargento. Gracias. Él asintió. Ahora la segunda consecuencia. Nos dirigiremos a la delegación. Con su testimonio y estas pruebas, solicitaremos una orden de restricción de emergencia. 100 metros. Ella no podrá acercarse a usted ni a este edificio. 100 metros, repetí. El alivio fue tan profundo que casi me mareo. 100 metros de paz, 100 metros de seguridad. El fin de las visitas de extorsión de los jueves. El fin de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Era más que una distancia legal. Era la reconstrucción de mi santuario. Morales esperó a que yo asimilara la información. Sabía que esto era tan importante como el arresto. Era la garantía de futuro. Pero él no había terminado. Había una tercera consecuencia, la más importante de todas, la que cortaría el suministro de oxígeno de su abuso. Y lo más importante, señora Elena, dijo Morales, su tono volviéndose aún más serio. Esta misma tarde, tan pronto como terminemos en la delegación, mi patrulla la escoltará personalmente a la Notaría Pública 112, o a la que usted elija. Firmará la revocación inmediata de ese poder notarial general. Me miró fijamente. Hoy, usted recupera el control absoluto de su patrimonio, su pensión y sus finanzas. Hoy se corta el cordón. El tríptico de la justicia estaba completo. Arresto, orden de restricción y revocación del poder. Libertad, seguridad y patrimonio, todo restaurado en una mañana. Escuché el ding del ascensor en el pasillo, llevándose a Marta. El sonido metálico selló el final de esa era. La oficial Ruiz regresó y asintió a Morales. Todo despejado. El sargento me ofreció su mano para ayudarme a levantar del sofá. La acepté. Me puse de pie, sintiendo el dolor en mi brazo y mi cadera. Pero de pie, firme. Miré el desorden en mi sala. Los papeles esparcidos, la taza de café volcada, el bolso de diseñador de Marta olvidado en el suelo. Era el campo de batalla después de la victoria. ¿Está lista para ir a la delegación, señora?, preguntó la oficial Ruiz con amabilidad. Asentí. Fui a mi habitación a buscar mi bolso. Dejé el bolso de Marta en el suelo. Supuse que su abogado lo reclamaría. Mientras caminaba por el pasillo, pasé junto a un espejo. Me detuve. Vi a una mujer de 72 años, con el cabello gris desordenado por la conmoción y marcas rojas en el brazo. Pero mis ojos eran claros, firmes y fríos. La jefa de enfermeras me devolvió la mirada. La cirugía había terminado. El paciente había sido estabilizado. El tumor había sido extirpado. Esa misma tarde, mientras el sol de viernes se ponía y pintaba de naranja las paredes de mi sala, el cerrajero terminó su trabajo. El sonido de la nueva cerradura encajando fue seco y definitivo. Pagué los $120 del servicio en efectivo. El sargento Morales había cumplido su palabra. Después de 3 horas en la delegación, donde mi testimonio fue tomado con una seriedad que nunca había recibido, él mismo me escoltó a la notaría. No, era la misma de las sillas de cuero. Era la Notaría 112, la que me había dado la copia de mi error. El notario leyó el documento de revocación en voz alta. Yo, Elena, en pleno uso de mis facultades, tomé la pluma y firmé. Mi mano no tembló. Sentí el peso de 5 años de miedo levantarse de mis hombros. La segunda consecuencia financiera se ejecutó el lunes por la mañana. Fui al Banco Nacional, a la misma sucursal donde Marta me había humillado 8 días antes. Pero esta vez no esperé en la fila. Tenía una cita con el gerente. Presenté la copia de la revocación del poder y la denuncia policial. En menos de 1 hora, la cuenta de mi pensión fue cerrada. Se abrió una nueva cuenta, solo a mi nombre. Todas las tarjetas vinculadas a Marta fueron canceladas. El gerente, un hombre que antes apenas me miraba, ahora me ofrecía café
y se dirigía a mí como «Señora Elena». Mi dignidad financiera, mi autonomía, había sido restaurada. Me fui con una nueva tarjeta de débito, de un color diferente, guardada en mi bolso. Mi abogado, el licenciado Acosta, se encargó de la tercera barrera, la legal. Marta intentó llamar una vez desde la prisión preventiva, usando su única llamada. No contesté. Su abogado particular, uno caro pagado con el dinero de su Mercedes que seguramente tendría que vender, llamó a mi casa. Contesté al tercer tono. «Habla el licenciado Mendoza. Represento a la señora Marta». Lo interrumpí, mi voz tan estéril como una gasa. «Licenciado, cualquier comunicación deberá dirigirla a mi representante legal, el licenciado Acosta. Que tenga buen día». Colgué. Había establecido un cortafuegos. Ya no era accesible. Mis límites eran claros, firmes, y estaban respaldados por la ley. El ambiente en el edificio cambió. Los vecinos que habían presenciado el arresto en el pasillo ya no me miraban con esa lástima condescendiente. La historia de la viejita senil peligrosa había muerto. Ahora me miraban con una mezcla de asombro y respeto. La señora Rodríguez, la del quinto piso, me sostuvo la puerta del elevador al día siguiente. «Señora Elena», dijo, y solo asintió, pero sus ojos ya no tenían lástima. El señor Bermejo, el administrador, me saludó con un «Buenos días, jefa», un título que no había escuchado en años. Mi reputación, el pilar que Marta había intentado demoler, se había reconstruido sobre cimientos más sólidos, los de la verdad. Una semana después del arresto, me desperté con el sol. El apartamento estaba en silencio, pero era una quietud diferente. Ya no era el silencio tenso de la espera, del miedo a la próxima explosión. Era paz, era mi espacio. Hice café, el aroma llenando mi cocina. Salí al balcón. Mis geranios necesitaban agua. Mientras regaba las flores rojas, el aire de la mañana se sentía más limpio. Respiré hondo. Por primera vez en 5 años, mi casa no se sentía como una prisión, sino como un santuario. La orden de restricción de 100 metros significaba que ella no podía ni siquiera pisar la acera de enfrente. Estaba a salvo. Regresé adentro y fui a mi escritorio. Abrí el cajón inferior y saqué mi vieja agenda de jefa de enfermeras. La cubierta de cuero estaba gastada por 30 años de uso. El olor a papel viejo y tinta era reconfortante. Pasé las páginas viendo mi antigua caligrafía, precisa y apretada, detallando turnos, inventarios y protocolos. Era un registro de mi competencia, de quién había sido yo antes de que Marta intentara convencerme de que no era nadie. Era la prueba de mi identidad. No era una reliquia para guardar. Era un manual de operaciones para mi futuro. La cerré y la puse sobre el escritorio, lista para ser usada. No iba a desperdiciar mi vida regando geranios, aunque disfrutaba hacerlo. Tenía 72 años. No estaba muerta. Mi mente estaba más aguda que nunca, afinada por la batalla que acababa de librar. Tomé el teléfono y marqué el número del Hospital Central. Pedí hablar con la nueva jefa de enfermería. «Habla Elena. Yo dirigí ese departamento durante 15 años. Le expliqué mi idea. Organizar un grupo de enfermeras jubiladas voluntarias para ayudar con la mentoría de los nuevos residentes y aliviar la carga administrativa. Tengo 30 años de experiencia que no pensaba desperdiciar», le dije. La respuesta fue un entusiasta «sí». Mi nueva rutina comenzó la semana siguiente. Martes y jueves tomaba el autobús al hospital. Volver a caminar por esos pasillos familiares, oler el antiséptico, escuchar el ritmo constante de la vida y la muerte, fue como volver a casa. Los jóvenes enfermeros me miraban con respeto. Yo no estaba allí para dar órdenes, sino para guiar, para ofrecer la perspectiva que solo dan las décadas. Mi experiencia, la misma que Marta había despreciado como vieja, era ahora mi mayor activo. Estaba reconstruyendo mi vida, no sobre las cenizas de la antigua, sino sobre los cimientos de acero de mi profesión. Marta enfrentaría sus propios cargos: abuso de confianza, robo, agresión y extorsión. Su juicio estaba pendiente. Pero eso ya no era mi batalla. Mi batalla había terminado en el momento en que sonaron las esposas. Mi abogado se encargaría de los detalles del préstamo de $5,000, asegurándose de que la deuda fuera transferida a ella
o pagada con la venta de sus bienes. Mi paz mental ya no estaba atada a su castigo, sino a mi propia libertad y a los nuevos límites que había trazado con la precisión de un cirujano. Esta mañana estoy en mi balcón otra vez. Sostengo mi taza de té, no de café. El té es para la calma, para la reflexión. Miro la ciudad despertar. El aire es fresco. Pienso en la ironía. Marta creía que yo era débil, pero olvidó que las enfermeras tratamos con venenos todos los días. Sabemos cómo administrar el antídoto y cómo manejar materiales tóxicos. Le di a mi hija la vida, pero no tenía derecho a quitarme la mía. La justicia, como la medicina, a veces requiere una cirugía fría y precisa. ¿Qué parte de esta cirugía legal te impactó más? Si esta historia puede ayudar a otra mujer a poner sus propios límites, deja tu like para que el algoritmo no la entierre.